Hola a todos, buenas tardes. Esta clase la vamos a dar offline, no es en vivo. Tengo unos compromisos laborales que me impiden estar en la clase hoy y por tal motivo la grabé y la vamos a dar de esta manera. Entonces, bienvenidos y empecemos. La clase anterior estábamos viendo el marco conceptual, ¿verdad? Y creo que llegamos hasta materialidad e importancia relativa. Entonces vamos a buscar esta papeles, no, esto que es clases, asignaturas, introducción, laboratorio, sistema de información contable. Bueno, yo creo que eso lo tengo en documentos, libros. Aquí está, libros, contabilidad, marco conceptual. Entonces, dentro del marco conceptual estábamos viendo las características cualitativas de la información. Recuerden que la SNIF separa en dos partes las características cualitativas. Unas son como las principales, ¿verdad? Aquí están, características cualitativas de la información. Entonces están las fundamentales y están las de mejora. Nosotros ya vimos la primera cualidad, son de estas fundamentales, son dos. Ya nosotros vimos la primera y hoy ahora vamos a ver la segunda, que es representación fiel. Entonces yo creo que, bueno, aquí ya esta parte creo que la revisamos. Hay unos conceptos. Aquí está, miren, características cualitativas fundamentales son dos, que es la relevancia y la representación fiel. Esta materialidad o importancia relativa está incluida dentro de la relevancia. Entonces es como si fuese una sola, ¿verdad? Esto es como algo que se desprende de ahí. Bien. Bueno, todo esto ya lo vimos. Relevancia, aquí está relevancia, que ya lo estuvimos leyendo en la clase anterior. Vimos lo que es la materialidad o importancia relativa y hoy nos toca hablar sobre representación fiel. Y vemos las otras y empezamos ya lo que es el módulo de políticas contables. Bien, esta información yo la voy a pasar a el tablerito para poder subrayar, marcar, etcétera. Bueno, aquí tengo la otra información, vamos a montarla por acá, PDF. Complemento. Bueno, esto es lo de COVID. Entonces vamos acá, documentos, libros, estabilidad. Aquí está el marco conceptual. Vamos a subir todo. Ahí está. Listo. Entonces aquí ya podemos rayar, podemos subrayar y hacer todo lo que queramos aquí. Bien, entonces estamos por aquí, representación fiel. Listo, aquí está. Creo que se ve bien. Lo pasa como una imagen, no lo pasa realmente como un PDF. Pero bueno, no importa, lo importante es que ya tenemos aquí para subrayar, para rayar y todo lo que queramos. Listo, entonces dice, los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Para ser útil la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende representar. En muchas circunstancias, la esencia de un fenómeno económico y su forma legal no son las mismas. Son las mismas. Si no lo son, el suministro, es decir, por lo general es la forma legal y la esencia, ¿verdad?, son las mismas.
aquí el fenómeno económico son las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las veces, ¿verdad?, lo que ocurre en la realidad, la transacción que está ocurriendo, tiene un soporte legal, ¿verdad? Pero hay muchas veces que no ocurre así. Yo siempre le pongo un ejemplo de que yo compro una propiedad, la empresa compra una propiedad, planta y equipo en diciembre, pero por efecto de las fiestas y eso no se hacen todos los trámites y la casa legalmente no es, o la propiedad no es legalmente de la empresa, pero sí de manera contable, es decir, ya sobre la esencia ya se pagó, ya se hicieron todos los procedimientos, etcétera. Entonces ya la propiedad, planta y equipo es de la empresa. Entonces, por tal motivo en la contabilidad debe aparecer esa propiedad, planta y equipo, aunque en la forma legal todavía no lo es, ¿verdad? Ok, entonces por eso hablamos de representación fiel. Es decir, voy a verificar si estamos grabando, porque no quiero grabar esto y que... Sí, disculpen, porque he escuchado muchas historias de los youtubers que están grabando y no graban, o el sonido, no está el micrófono conectado. Entonces, listo, ya me cercioré de que sí estaba grabando. Entonces, bien, entonces estábamos mirando representación fiel, es decir, todo lo que ocurre en la empresa, todos los hechos económicos deben registrarse, aunque no estén soportados legalmente. El suministro de información solo sobre la forma legal no representa de forma fiel el fenómeno económico. Es decir, si no estamos soportados legalmente o eso se retrasa un poco, eso no significa que el fenómeno no haya ocurrido, ¿verdad? Cuando hablamos de fenómeno económico es la transacción como tal, una venta, una compra, una entrega de productos, etc. Por ejemplo, la venta, a veces la venta se entregan los productos en un mes y se hace la factura en otro, y eso no debería ser así, porque si yo entregué la mercancía, los productos, bueno, siempre y cuando no sea venta en consignación, porque la venta en consignación ya tiene otro trámite diferente. Pero si yo ya estoy entregando la mercancía, ya yo estoy entregando el derecho de ese activo, ya ahí se produce la venta. Entonces yo no puedo facturar en un mes distinto, yo tengo que registrar la venta en ese momento. Ahora, yo podría registrar el ingreso, pero facturar en otro mes, pero el ingreso tiene que quedar dentro del mes. Eso es algo extraño, pero se puede manejar también. Dice, para hacer una representación fiel perfecta, una descripción tendría 3 características. Entonces, para que haya representación fiel, tienen que pasar 3 cosas. Una, sería completa, es decir, que todo el hecho económico tal cual como fue se registre, ¿verdad? Aquí en Colombia estamos acostumbrados a que algunas transacciones no se contabilizan en su totalidad. Por ejemplo, las ventas, hay empresas que ocultan, inclusive en esta época donde la DIAN trata de cerrar la brecha de elevación. Ya con esto de la facturación electrónica es muy poquita la brecha ya que queda, ¿verdad? Inclusive ya a las personas naturales ya se les está apretando también, tienen que empezar a facturar en papel normal como se hacía antes. Es decir, es como si estuvieran subiendo de nivel, porque las empresas estaban facturando en papel, con su autorización suben de nivel ahora a factura electrónica, y las que están abajo, los que no facturaban, ahora les toca facturar en papel. Es decir, están como que subiendo de nivel, entonces ya va a ser mucho más difícil. Pero hay empresas que todavía se resisten y siguen evadiendo ingresos. Entonces ahí yo no estoy registrando el hecho económico de forma fiel, porque de pronto estoy quitando algún ingreso o simplemente no contabilizo nada del ingreso. Entonces tiene que ser completa. Todos los hechos que ocurren en la empresa deben ser registrados. Neutral es que no favorezca a ninguno de los bandos. Recuerden que aquí siempre hemos estado hablando de que esta información la van a usar los usuarios de la información. Entonces esos usuarios de la información no deben verse afectados por las decisiones de la gerencia. Es decir, si yo digo, bueno, esta información si yo la registro me va a afectar a los socios, o me va a afectar al cliente, o me va a afectar al proveedor,
Entonces no tengo que tener en cuenta eso, tengo que registrar el fenómeno económico tal cual como está sucediendo. Entonces, neutral, ni para un lado ni para el otro, libre de sesgo. Y el tercero, y no menos importante, libre de error. Entonces sabemos que estamos en un mundo donde no es perfecto, no existe la perfección, donde somos humanos y nos equivocamos, pero siempre tenemos que verificar que todo esté correctamente registrado, que las fallas se corrijan, ¿verdad? Porque miren que la norma nos está diciendo que en lo posible debe estar libre de error para que yo pueda representar, porque si tiene un error, entonces no está representando fielmente la transacción. Listo, dice, naturalmente la perfección es rara vez alcanzable, si es que se alcanza alguna vez. El objetivo del consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, sabemos que van a haber errores. Todas las empresas, por muy grande que sean, por mucho contador, mucho personal que tenga involucrado, siempre va a haber un riesgo de error, ¿verdad? Eso está en nuestra naturaleza. Ese es un riesgo inherente, como llaman en auditoría. Es difícil de controlar. Pero sucede, pero la norma dice, bueno, tienes que tratar de no cometer ese error. Listo. Dice, una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Por ejemplo, una representación completa de un grupo de activos incluirá como mínimo una descripción de la naturaleza de los activos del grupo, una descripción numérica de todos los activos del grupo y una descripción de que representa una descripción numérica, por ejemplo, costo histórico o valor razonable. Para algunas partidas, una descripción completa puede también conllevar a explicaciones de hechos significativos sobre la calidad y la naturaleza de las partidas, los factores y las circunstancias que pueden afectar su calidad y naturaleza, así como el proceso utilizado para determinar la descripción numérica. Entonces miren que por eso dicen, o se dice en las NIF, que las notas son parte integrante de los estados financieros, es decir, las notas, esa parte muchas veces cualitativa y cuantitativa que se muestra allí es muy importante porque nos amplía todo lo que está en el estado financiero, porque a veces el balance y el estado de resultados por sí solos no dicen nada, ¿verdad? Listo. Bien, entonces dice, bueno, aquí explican lo de la neutralidad. Dice, una descripción neutral es la que no contiene sesgo, lo que yo les estaba comentando, en la selección o presentación de la información financiera. Es decir, yo no digo, bueno, esto sí lo incluyo y esto no lo incluyo. No, yo tengo que incluir todo, me afecte a mí, afecte al usuario X, afecte al usuario Y. Así tal cual ocurrió la transacción, así ocurrió el fenómeno económico y así tengo que representarlo. Yo no tengo que maquillarlo, no tengo que modificarlo, no tengo que esconderlo ni nada por el estilo, ¿verdad? Para favorecer a uno o para favorecer a otro. Tenemos que ser totalmente neutral. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de alguna otra forma para incrementar la probabilidad de que la información financiera sea recibida de forma favorable o adversa por los usuarios. Información neutral no significa información sin propósito o influencia sobre el comportamiento. Por el contrario, la información financiera relevante es por definición capaz de influir en las decisiones de los usuarios. Listo, ahí está. Dice, la neutralidad se apoya con el ejercicio de la prudencia. Lamentablemente eso es una clase grabada y no les puedo preguntar sobre la prudencia. Ese es un principio también que se manejaba en el 2649
¿verdad? Dice, la prudencia es el ejercicio de la cautela al hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre. Aquí es donde impera la prudencia, en la incertidumbre. Es decir, ¿cómo debo yo actuar como empresa frente a la incertidumbre? ¿Cómo debo registrar hechos económicos cuando hay incertidumbre? El ejercicio de la prudencia significa que los activos e ingresos no están sobreestimados. Entonces, vamos a irnos un momentito para acá. Entonces, prudencia. Entonces, cuando nosotros estemos hablando, por ejemplo, de ingresos o activos, es decir, yo tenga que registrar contablemente un ingreso o un activo con incertidumbre, esa incertidumbre significa que yo no estoy seguro de cuánto es el monto por el cual yo debo registrar esa transacción, ¿verdad? Entonces aquí yo debo colocar el valor, el valor más bajo posible, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice? Nos dice no sobreestimar. No sobreestimar, dice. A ver. No están sobreestimados. Activos e ingresos no están sobreestimados. Es decir, no están más altos de lo que realmente debería estar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que voy a recibir unos ingresos por una demanda, yo demandé al Estado o a cualquier otra empresa y voy a recibir unos ingresos y la probabilidad de que salga a mi favor es alta, entonces digo, bueno, yo contrato un pool de abogados y hay varios valores que están sobre la mesa. Yo podría recibir este valor, vamos a ponerle valor 100, puedo recibir 120, puedo recibir 90, ¿verdad? Entonces, todos son valores posibles, que están dentro de las posibilidades, pero yo tengo que decir, bueno, ¿qué me dice la prudencia? La prudencia es que si yo voy a registrar un pasivo que no tengo certeza, que puede ser cualquiera de estos, entonces yo me voy a inclinar hacia el más bajo, porque no puedo sobreestimar. Es decir, si de pronto yo registro por 120 y me gano 90, entonces voy a tener un estado financiero inflado. Lo mismo ocurre con el activo. Ahora, si son gastos o son pasivos, es lo contrario. Es decir, aquí el valor es el más alto posible. O cuando decimos posible no es que yo voy a poner un valor ahí a la loca, no. Yo pongo un valor de acuerdo a un estudio técnico, a un perito, ¿verdad? Pero ustedes saben que hay a veces distintos criterios entre peritos, juicios profesionales. Entonces puede que yo consulte a varios y me den unos valores distintos, muy cercanos pero distintos. Entonces aquí si yo tengo uno de 100, uno de 120, uno de 90, entonces aquí yo ¿cuál escogería? Yo aquí escogería el más alto. Mira, eso es lo que me habla la prudencia. Ojo que esto es para temas de incertidumbre. Aquí serían pasivos estimados, activos que de pronto no tengo la certeza de por cuánto los voy a recibir, etc. Entonces, esa es la prudencia. Entonces miren que la prudencia está inmersa dentro de representación fiel. Listo. Entonces miren, aquí dice pasivos y gastos no están subestimados, es decir, por debajo de lo que deben estar. O sea, siempre tengo que tender hacia lo más alto. Estas estimaciones erróneas pueden conducir a la sobreestimación o la subestimación de ingresos o gastos en periodos futuros. Entonces, listo, dice, el ejercicio de la prudencia no impone necesariamente la simetría. Pues si por ejemplo no hay una necesidad de sistemática de evidencia más convincente para apoyar un reconocimiento de activo o ingreso
o para el conocimiento de pasivos o gastos. Esta asimetría no es una característica cualitativa de la información financiera. Bueno, aquí hay un corte porque se acabó la batería de la cámara, entonces ya le puse la otra batería y ya entonces ya podemos continuar. Entonces estábamos aquí en verificabilidad. Dice la verificabilidad significa que observadores independientes y diferentes debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de una descripción particular de una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser estimación única para ser verificable. También puede verificarse un rango de posibles importes junto con las probabilidades correspondientes. La verificación puede ser directa o indirecta. Verificación directa significa comprobar un importe u otra representación mediante la observación directa, por ejemplo, contando efectivo. Es decir, cuando se hace un arqueo de caja, ahí se está verificando que la información que aparece en los estados financieros realmente está en la realidad. Verificación indirecta significa comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmulas u otra técnica y recalcular el resultado utilizando la misma metodología. Un ejemplo es la verificación del importe del inventario comprobando los datos de entrada y calculando el inventario final utilizando la misma suposición de flujo de costos. Entonces miren, aquí hablan de dos verificaciones, la directa y la indirecta. Entonces la directa es cuando se hace, por ejemplo, ahí hablaban de contar dinero, entonces yo estoy verificando de forma directa que ese dinero sí existe. Pero con el tema del inventario, que es indirecto, porque yo no estoy contando físicamente los productos, sino que yo estoy revisando las entradas, lo que entró y lo que salió, y con base a esa información estoy calculando el saldo. Pero ese es el saldo que está en la contabilidad, en el sistema, no en la que está en la realidad. Entonces se supone que si yo tengo ese control de las entradas y salidas, eso que está en el inventario físico real es lo que yo tengo en el sistema. Entonces solamente yo verifico. ¿Verdad? Dice, puede no ser posible verificar algunas explicaciones e información financiera con proyección futura hasta un periodo futuro, e incluso podría no ser posible en ningún momento. Normalmente, para ayudar a los usuarios a decidir si quieren utilizar esa información, sería necesario revelar la hipótesis subyacente, los métodos de recopilar la información y otros factores. Es decir, si yo no puedo verificar que la información es correcta, yo debo explicar es cómo la calculé, qué fue lo que hice para conseguirla. Listo, esto aplica básicamente para temas de auditoría y control interno, en donde se hacen ese tipo de verificaciones. Oportunidad. La oportunidad significa tener información disponible para los decisores a tiempo de ser capaz de influir sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua sea la información, menos útil resulta. Sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de un periodo sobre el que se informa, debido a que, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias. Esta oportunidad también la utilizan muchísimo en auditoría, ¿verdad? En auditoría se usa cuando, por ejemplo, cuando se determina cuál es el momento ideal para realizar una prueba. Es decir, la oportunidad para hacer una prueba de inventario o arqueo de caja es en el cierre o fecha cercana al cierre, porque esos son los saldos que van a tener al final por ejemplo, la caja o el inventario. Entonces eso es un momento ideal. Ahora, acá está más enfocada al tema de que la información debe estar a tiempo, ¿verdad? Ya es muy difícil que la contabilidad se atrase como anteriormente, que era manual. Uno podía tener 3, 5, 6 meses de atraso de la contabilidad porque era manual. Hoy en día ya todo es en sistema, todo se registra en vivo de manera automática, entonces es muy difícil que la información tenga atrasos. Hay empresas todavía que manejan atrasos porque no están acostumbradas a registrar la información en el momento en que ocurre, pero ya esos son casos de casos, ¿verdad? Comprensibilidad. Esto es una característica importante porque los estados financieros deben estar diseñados de tal manera que cualquier persona, sin importar su condición de estudio, pueda llegar a entender los estados financieros.
Dice, la clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Por eso es que ustedes ven que los balances o un estado de resultados es súper sencillo, no tiene mucha cosa, ¿verdad? A veces uno se complica metiéndole un poco de cosas, pero un estado de situación financiera activo tiene efectivo, tiene inventario, tiene cuentas por cobrar, valores, no tiene el detalle de todas las cuentas, sino también más que todo por grupos. Ya el detalle a nivel mínimo está en las notas, ¿verdad? Entonces en el balance o en el estado de resultado es muy resumido, está prácticamente a nivel de grupo. Entonces eso lo hace comprensible, lo hace fácil de entender. Si algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede facilitarse su comprensión, la exclusión de información sobre esos fenómenos en esos informes podría facilitar la comprensión de la información contenida en dichos informes financieros. Sin embargo, esos informes estarían incompletos y por ello no serían posiblemente engañosos. Es decir, hay información que a veces con el nombre no se entiende lo que significa. Entonces, por el simple hecho de que no se entienda, no significa que yo la voy a excluir para que sea más comprensible. Eso también está fuera de lógica. Los informes financieros se preparan para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, ¿verdad? Entonces, yo les decía ahorita, bueno, que cualquier persona sin conocimiento lo pueda entender. Eso es una forma de que sean comprensibles para todos, pero si una persona va a revisar un estado financiero es porque tiene mínimamente un conocimiento sobre lo que va a leer. Entonces, eso también es importante destacarlo. A veces, incluso usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar recabar la ayuda de un asesor para comprender información sobre estados y fenómenos económicos complejos. Eso también depende de la empresa. Hay empresas que manejan instrumentos financieros derivados y eso tiene unas connotaciones diferentes, entenderlos no es fácil tampoco. Entonces, inclusive los que saben pueden llegar a necesitar ayuda. Entonces, eso no significa que el estado financiero sea incomprensible, sino que es la naturaleza de la partida la que la hace que de pronto no se entienda. Pero a nivel general el estado financiero debería ser comprensible, entendible, que cualquiera que lo lea entienda mínimamente lo que está ocurriendo allí. Bien, aquí hablan de la aplicación de las características de mejora. Miren, muy parecido a lo que vimos allá. Vamos a dejarlo hasta ahí. Listo. Hasta ahí vamos a llegar con el tema del marco conceptual. Ustedes pueden leer este documento de forma más profunda. Esa es la idea, que ustedes logren entender, asimilarlo, todo lo que está aquí escrito. Es importante que lo lean, que lo revisen. Si van a leer un párrafo, lo revisen minuciosamente. Si hay palabras que no entienden, las buscan. Si hablan, por ejemplo, aquí se ve hacia la tabla 1, mírense bien la tabla y comparen con lo que están diciendo aquí. Si los lleva a otra norma, lean esa norma. Es decir, las NIF no es que te va a leer un módulo, una sección y solo va a competir a ella. Ellas siempre se relacionan unas con otras, entonces es muy importante hacer ese cruce. Bien, vamos ahora. Yo creo que esa parte sí la tengo acá en descargas. Aquí está. Este es el módulo. Esta información ustedes también ya la tienen, que es el que habla sobre las políticas contables. Módulo 10 es un documento que, aparte de tener la norma, también tiene ejemplos. Entonces es muy importante que ustedes tengan esta información. Bien, la sección 10 no solamente habla de políticas, también habla sobre estimaciones y sobre errores, que hacen parte, porque usted en las políticas contables debe explicar cómo se van a manejar esas situaciones, es decir, las estimaciones y los errores. Y aquí también nos explican cómo se manejan los errores. Hay algunas cosas que se manejan de forma prospectiva y otra es retrospectiva. Hay que tener claro eso.
Es decir, la información, es decir, yo mañana tengo laboratorio y voy a también darles lo que es la conciliación, pero entonces voy a hacer el extracto. No sé si tú me ayudas haciendo el extracto. Ya con eso ya yo puedo adelantar, porque es que estoy ahora grabando una clase porque no se me cruza con una que voy a dar hoy, que empiezo en la libre. Entonces estoy grabando la clase, ahora mismo estoy grabando. Entonces ahora que termine aquí voy a ver si hago el extracto para que ya podamos hacer las conciliaciones, pero entonces lo tengo es para mañana o para más tardecito. Entonces tú vas a dar laboratorios hoy, ¿verdad? No sé si ya hicieron la nómina, la contabilizaron, porque yo todavía estoy en eso y eso es largo. Decidió mañana. Bueno, ahí hice un corte, bueno, me tocó mandar un mensaje. Usted les comentaba que aquí hablamos sobre políticas contables, estimaciones y errores. Hay 3 temas en este módulo, en esta sección, la sección 10 de la NIF para pymes. Bueno, aquí hacen una introducción, listo. Entonces miren, aquí en el módulo como tiene también ayudas, notas, ejemplos, etcétera, entonces los párrafos, es decir, lo que hace parte de la norma como tal, es decir, si nosotros buscamos, ¿qué pasó aquí? Ok, si nosotros buscamos la norma completa, la NIF para pymes es esta. Aquí está. Esta es la actualizada, la del 2015. Le voy a decir, porque nosotros estamos viendo el módulo. Este módulo que nosotros estamos viendo es del 2000, si ustedes lo leen, del 2009. Mírenlo aquí, en 2009. Pero ya estamos en la versión 2015. La NIF para pymes está cambiando cada 5 años, es decir, que para el otro año se espera una modificación, es decir, la NIF para pymes, la versión 2021, está cambiando cada 5 años. Ahora, ¿por qué yo estoy dando el módulo? No busqué el módulo del 2015. Primero, ese módulo sí existe, pero está en inglés. Si ustedes quieren, yo se lo puedo dar, yo lo tengo, pero está totalmente en inglés. Y segundo, el único cambio que hay en esta información que está aquí y la norma creo que es hay un párrafo que es el 10, el 10.11, aquí pasa al 10.12, ¿verdad? 10.12, vamos a mirar acá y acá está, esta es la norma, aquí está completica toda, por eso tiene 80 hojas. Vamos a buscar la sección 10. Bueno, me faltó la N aquí. Ahí está. Bueno, creo que estaba ya muy abajo. Ah, no, este es modificaciones. Estos solamente fueron los cambios que hubo. Ok. Perdónenme la vida. Vamos a buscar. Dice. Ahí parece que no la tengo. Vamos a buscarla en internet. IFRS. Es importante que ustedes aprendan a buscar las normas. Aquí estoy en IFRS, ¿verdad? Tienen que crearse una cuenta. Y aquí ya yo entré. Aquí dice Use Standards. Estoy grabando. Aquí está, dice Use Standard IFRS for estándar. Aquí está. Translation para buscarla en español. Aquí está. Aquí están las dos versiones, 2015. ¿Qué me pasó? Aquí está 2015, 2009. Entonces aquí la descargamos. Y aquí está. Vamos a guardarla enseguida para tenerla por aquí. Bien, entonces si buscamos la sección 10, aquí está, estimaciones, políticas y errores, y buscamos la 10 on, no, es la 1010, miren, 1010A. Esta 1010A yo no la tengo en el módulo.
Vamos a quitar esta, que esta no es la norma. 10.10, miren, aquí está, 10.10 y pasa a la 10.11. Y en la versión 2015 tiene este párrafo que es lo único que incluyeron. ¿Y qué dice este párrafo? Este párrafo habla sobre la aplicación propia de la política de reevaluación. Recuerden que ese es un cambio importante que hubo en la del 2015. Es decir, la propiedad, planta y equipo en la versión 2009 solamente permitía en la medición posterior, ¿verdad? La medición inicial es al costo, eso no cambia, medición inicial es el costo, pero en la medición posterior aquí solamente permitía el costo, es decir, igualito como la medición inicial, pero en la medición posterior de la versión 2015 yo puedo elegir entre seguir con costo o modelo de reevaluación, que esa era una diferencia que había con las NIF plenas, que allá sí me dejaban, siempre me han dejado, en cambio acá no. Entonces a partir del 2015 ya me permite bajo NIF, la NIF PYME, hacer reevaluación, es decir, manejar mi propiedad, planta y equipo bajo el modelo de reevaluación, es decir, que yo tengo que hacer con un perito, es decir, cuánto vale en el mercado, etcétera, o buscarlo en un mercado, es decir, valor razonable, ¿verdad? Valor razonable, y hacer los ajustes correspondientes. Entonces, antes yo no podía hacer eso. Entonces aquí mencionan algo sobre eso. Dice, la aplicación por primera vez de una política que consiste en la reevaluación de activos de acuerdo a la sección 17 es un cambio de política que ha de ser tratado como una reevaluación de acuerdo con la sección 17. Por consiguiente, un cambio en el modelo del costo de la reevaluación para una clase de propiedad de planta y equipo se contabilizará de forma prospectiva en lugar de hacerlo de acuerdo a los párrafos 10.11 y 10.12. Prospectiva es de ahí hacia adelante, ¿verdad? Entonces miren que el párrafo, ahorita los leemos, 10.11 nos dice que la aplicación de los cambios en las políticas deberá hacerse de una forma retroactiva, ¿verdad? Retroactiva. En cambio aquí nos están diciendo que como eso es nuevo en la norma y es un cambio de política, pero aplica desde ahí hacia adelante. Ese es el único cambio que hay en la sección 10 con la última versión del 2015. Ese es el único cambio que hay. De resto todo es igual. Entonces, como ese módulo tiene ejemplos, tiene notas, entonces es mucho más fácil leer ese documento. Miren que aquí está la sección 10, párrafo 10.1. Acá también está, vamos a leer el 10.1. 10.4, aquí está, 10.1, miren, es igualito, 10.1, pero miren que 10.2, 10.3 y hay unas notas. Estas notas no están en la norma, porque aquí solamente están los párrafos de la norma y ya, no hay más nada. Por eso es más cortica esta sección, llega hasta aquí. Hasta ahí, listo, ahí sale la 11, 10.23.000, que es cortito. En cambio, este documento es mucho más extenso. Solo este documento tiene 37 hojas, pero es por estas notas, hay ejemplos por aquí, y hay ejemplos por allá, y hay de todo. Entonces, se hace mucho más fácil entender esta sección mirándolo con el módulo, o sea, es más sencillo, más fácil. Entonces, por eso vamos a ver el módulo, pero ya ustedes saben que el único cambio que hay entre el 2015 y la 2009 es ese párrafo 10.10a que fue agregado. Listo. Bien, entonces vamos a empezar con esta sección. Dice, alcance de esta sección. ¿Hasta dónde llega esta sección? Dice, esta sección... Bueno, y aquí puedo rayar también. Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. Bueno,
Bien, dice, esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores, lo que yo les había comentado, que son tres aspectos que tiene en cuenta esta sección. Dice, entonces, para poder hacer políticas contables, primero tenemos que saber qué es una política. Entonces, una política es un conjunto de muchas cosas. Entonces, si ustedes aquí observan, dicen, son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Es decir, es todo ese conjunto, ¿verdad? Principios básicamente los que ya vimos y que se incluyen dentro de las políticas porque hacen parte, son la base para preparar la información contable. Convenciones, ¿verdad? Bases, por ejemplo, cuáles son los distintos medidas o valores, sistemas de medición que voy a usar, valor histórico, valor razonable, valor en uso, todos esos valores los tenemos en cuenta. Convenciones, reglas y procedimientos. Ahí también yo incluyo, por ejemplo, si yo quiero hacer arqueos de caja menor de forma sorpresiva, yo tengo que documentar cómo se hace ese procedimiento, un inventario físico, una conciliación bancaria. Entonces todos esos procedimientos también van incluidos dentro de las políticas. Entonces abarca todo eso que están ahí. Dice, si el párrafo 10.3, si esta NIF trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esta NIF. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIF si el efecto de hacerlo no fuera material. Entonces, miren que ya aquí estamos mirando un concepto que es una característica fundamental de la información, que es materialidad. Entonces ya entendemos esto de material porque ya revisamos el marco conceptual. Entonces esto es muy importante porque a veces las empresas, más que todo las pequeñas, y los contadores que manejan NIF son súper buenos en NIF y son arraigos en NIF, quieren aplicar la norma tal cual al pie de la letra en todas las partidas. Y a veces, miren lo que nos está diciendo aquí, este párrafo que es muy importante, dice, sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIF. Cuando hablan de la NIF, están hablando de toda la NIF, no solamente de la sección 10, sino de toda la NIF en conjunto. Entonces dice, si el efecto de hacerlo no fuera material. Entonces ahí está dando una libertad enorme al decir, bueno, si yo considero que esa información no es material, ya ustedes entienden que es eso de material, es decir, que no va a afectar la decisión de los usuarios, entonces yo podría hacerlo de una manera distinta a como me dice la norma. Entonces aquí colocan un ejemplo. Entonces, las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativas si pueden individualmente en su punto. Miren que aquí nos están hablando del párrafo, nos están hablando del marco conceptual. Vamos a buscar un ejemplo que es importante aquí. En contraposición con los requerimientos de la sección 20, la sección 20 habla sobre los arrendamientos, ahí mismo lo dice, una entidad manufacturera no capitaliza los arrendamientos financieros que realiza como arrendatario. Esto es otra cosa importante que les quería decir. Esta sección 10, si bien es cierto, nos da unas pautas sobre las políticas, no nos dice cómo hacer políticas. Es decir, nos da unas directrices, pero básicamente cómo se hacen las políticas. Las políticas contables se hacen con las distintas secciones. Si estamos en NIF PYME, en la NIF para pymes, yo tengo que revisar todas las secciones. Bueno, aquí estoy escribiendo extraño. Todas las secciones y mirar qué me permite cada una de las secciones, y así yo voy determinando las políticas. Por ejemplo, ahí hablan de la sección 20, ¿verdad? La sección 20 habla sobre arrendamiento. Entonces yo tengo que tener claro qué es
lo que hablan allí para poder hacer una política con respecto a ese tema. Entonces, todas las secciones, yo tengo que revisar todas las secciones para poder hacer las políticas. Es decir, no solamente yo revisando la sección de ya yo voy a saber hacer políticas, sino que yo tengo que saber qué me permite cada una de las secciones y con base a eso yo armo mis políticas. Por eso es muy importante que ustedes conozcan en su conjunto las secciones, todas las secciones de las SNIF para pymes y las entiendan y las estudien. Eso obviamente no es de la noche a la mañana, pero si no empiezan nunca, no van a terminar nunca, ¿verdad? Entonces aquí en esta sección nos hablan de un arrendamiento que es el leasing financiero y el operativo. Este operativo es un arriendo normalito como normalmente lo hacen, que yo arriendo una casa o una propiedad de una propiedad de planta de equipo, una maquinaria y pago, eso se va a gasto normalito. Pero cuando el leasing es financiero, y yo sé que es financiero es porque me dan una opción de compra, esa es la única diferencia o la más importante respecto al operativo. Cuando hay opción de compra es financiero, entonces se tienen que cumplir unas condiciones, pero yo tengo que activar, es decir, llevar como activo este bien, esta propiedad de planta y equipos, una casa, un carro, lo que sea que esté en leasing financiero. Entonces la norma por regla general dice que tú tienes que activarlo, llevarlo allá. Pero entonces miren lo que dice aquí. Dice, en contraposición con los requerimientos de la sección 20, por eso están hablando en contraposición, la empresa no capitaliza, porque es que la sección 20 te dice que si es un arrendamiento financiero tienes que capitalizar, llevarlo como si fuera parte de tu activo. Y recuerden que la definición de activo cambió y nos dice que no es solamente lo que es mío, sino lo que yo controlo. Entonces, si yo controlo esa casa o ese carro, tengo todos los beneficios, me trasladaron los derechos y etcétera, tengo que registrarlo como un activo. Listo. Dice, la entidad no contabiliza todos los arrendamientos, es decir, los arrendamientos operativos y financieros conforme a los requerimientos del párrafo 2015 y 2016. Ahí nos están hablando de esos párrafos, es decir, que los requerimientos para los arrendamientos operativos. El único arrendamiento financiero en el que participó la entidad es para uso de la fotocopiadora con un valor razonable de 1000. Entonces aquí nos están diciendo, lo único que ella tiene que puede ser un arrendamiento financiero es una fotocopiadora que vale 1000 unidades monetarias. Entonces para la empresa ese valor no es material, no es representativo, no cambia la decisión de los socios si lo incluye o no dentro del activo. No va a cambiar la decisión porque es un valor muy mínimo. Entonces ella tomó la decisión de no manejarlo como un activo financiero, sino como un leasing operativo. No como un leasing financiero, sino como un leasing operativo. Es decir, lo lleva a gasto directamente el canon que paga por eso. Listo, dice, al final del periodo sobre el que se informa el importe en libros de la propiedad de planta y equipo de las entidades superarán los 90 millones y sus pasivos superan los 40. Esta información nos la dan es para determinar si ese valor de los 1000 pesos de la fotocopiadora son o no materiales, y vemos que no, porque miren que los activos suman 90 millones, en cambio ese solo activo es de 1000, es decir, no es significativo, no es material. Listo, entonces miren esto, como no es material para la empresa, esa impresora, entonces ella no lo va a hacer como la sección 20, y eso no significa que yo estoy incumpliendo las NIF, ¿verdad? Porque inclusive dentro de las propias NIF me lo están diciendo que yo puedo hacer eso. Es decir, aquí específicamente en el párrafo 3, ¿verdad? Si no es material ese valor, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer como las NIF me dicen, yo lo voy a hacer de otra manera. Listo, entonces miren que eso se puede. Ojo, que no es que ahora yo voy a decir que no, todo no es material para no hacer las cosas como sea, no, eso ya tienen que obedecer al juicio profesional, ustedes tienen que tener un valor que determinen que no es material, y con base a eso ustedes determinan si lo hacen o no con la NIF. Listo, es así de simple. Bien, yo creo que vamos a dar hasta aquí porque no me va a dar tiempo de editar el archivo, el video, y de subirlo a YouTube. Entonces
ya empezamos con la sección de que era lo importante, arrancar esto. Vayan leyéndose el resto de secciones, de secciones, no, perdón, de párrafos, para que vayan entendiendo, léanse los ejemplos, ya ustedes tienen esta información. Y nos vemos el otro lunes es festivo, no sé si damos la clase, yo creo que deberíamos darla para adelantar. Entonces voy a dar la clase el lunes. Los que no quieran, bueno, la ven diferida en la semana, pero ese día es mejor que estén ahí para que vamos a hacerles preguntas, ustedes puedan intervenir y puedan hacerme preguntas también a mí. Entonces el lunes festivo los espero a las 5:30 para que demos la clase. Yo creo que ustedes están dando clases con Anguila los festivos. Igual hubo muchos festivos que perdimos ahí clases. Entonces yo les sugiero, y lo voy a hacer, que demos clase este lunes. Bien, entonces vamos a dejar hasta allí y nos vemos el otro lunes.